Pensar que somos los únicos seres que habitan el universo es absurdo. Solo en la Vía Láctea existen 100.000 estrellas con planetas que podrían ser similares a la Tierra. Según encuestas recientes, la mitad de la población mundial cree que hemos sido visitados por seres de otros mundos en la antigüedad y que aún siguen haciéndolo en la actualidad. ¿Tú qué piensas? Avistamientos inexplicables. Avistamiento extraño en El Salvador. La historia de José Cepeda. Uno de los fenómenos más extraños registrados por muchas personas es la aparición de ovnis durante tormentas importantes. En ocasiones, se han tomado fotografías de objetos camuflados entre las nubes o se han obtenido filmaciones de eventos naturales precedidos por la aparición de una o más naves, como es el caso de lo que le ocurrió a José en la localidad de Santa Ana, en la República del Salvador, donde, junto a su madre, fueron testigos de un evento de lo más extraño e inusual. Ahorita le vamos a narrar a mi mamá y yo cómo fue el avistamiento que vimos hace ¿cuántos años? No sé. 7 años, ¿no? Como 7 años, Sí. Hace 7 años entonces sería hace 7 años. Vaya, eso fue aquí en El Salvador, Centroamérica, en el departamento de Santa Ana. Entonces se vino con un gran vientazo, así un fuerte viento, y nosotros pensamos que era una tormenta, pero lo que no nos gustó es que se quería ir como la luz. Entonces, siendo así, vimos un pequeño relámpago y mi mamá estaba en la cocina, estaba afuera, yo estaba adentro. Pasado eso, vimos que comenzó a relampaguear. Y empezaron los relámpagos, salimos a ver, pensamos que venía una tormenta tan fuerte y como nosotros vivíamos en unas champitas, pensamos que no iban a soportar el norte, entonces empezó a nortear. Cuando salimos empezó a ponerse verde. Y a nosotros nos pareció bien extraños, porque estaba la gran nube encima casi de nosotros. Cuando salieron a ver los vecinos, vieron la situación que estaba bien rara. Vimos, pero bien raro todos. Los quedamos admirando la nube que estaba encima de nosotros y de repente vimos entre la nube como que como que había un radar gigante. Pero bien grande. Pero gigante, bien grande, cubría todo lo que era la nube y se meneaba así como la aguja del reloj. Cada paso que daba destilaba un color distinto. Los colores eran entre verde, azul, morado, gris. Sí, pero alumbraba toda la cuadra. O más quizás. Sí, alumbraba bien, se miraba como que era de día, pero ya eran pasadas las 7 de la noche. Ahí el vientazo ese bien feo, ya lo vimos como 5 personas. 5 Sí. personas en las cuales una ya no está. Y los demás pues se han dispersido a vivir a otras colonias. Así que ese fue un avistamiento que vimos nosotros hace más de 7 años, o 7 años posiblemente, más va, Sí. algo así. Sí, yo estaba más pequeño que ahora. Yo ahora tengo 29 años y eso nos ha quedado de experiencia sobre avistamientos. Así que eso, como yo lo viví, déjenme decirles de que ya a mí me cuesta creer en que solamente existimos nosotros. Y ahora sí, de mi parte, yo sé que hay vida más allá porque es algo que yo lo he buscado por YouTube, he buscado en otras fuentes y no he visto nada igual que se le pueda comparar. He visto en relatos que se ven allí en YouTube, pero nada en ninguna otra parte se ha podido ver lo que yo vi para volver a recordar ese momento que pasé con mi mamá. Así que, así como vino esas cosas, así se terminó yendo. En una gran nube, solo la nube pudimos ver. Desde allí se fue muy lentamente, dejó de brillar y se fue muy lentamente. Y volvió toda la normalidad. Ajá, y volvió toda la normalidad. Pero eso sí, les puedo dar a asegurar que eso jalaba energía porque nuestras luces se opacaban y
los contadores zumbaban, las líneas que están en los postes de electricidad zumbaban bien horrible. El Salvador, y específicamente Santa Ana, es un lugar de grandes avistamientos anómalos. El Parque Nacional de los Volcanes, por ejemplo, es un área donde es común ver ovnis, donde luces misteriosas se ven entrar y salir. Ahora nos vamos a El Salvador, donde aseguran que seres de otro mundo están llegando a una zona de ese país por una razón específica. Samuel Arias habló con un experto que mostró esas pruebas que, según él, son la evidencia irrefutable de la presencia de extraterrestres. Según Omar Romero, un investigador salvadoreño, afirma que hay avistamientos hasta de seres inclusive, y que la presencia de ovnis en zonas volcánicas es común, ya que sus naves tendrían patrones energéticos, por lo que seguirían líneas magnéticas de la Tierra, por ejemplo, zonas telúricas, en lugares como el lago de Coatepec, el volcán de Santa Ana, el cerro San Jacinto, el volcán de San Salvador, y en toda formación geológica que tenga movimientos de metales. Se cree que estas naves utilizarían la energía emanada del volcán para abrir portales que les permitieran desplazarse a velocidades inimaginables. Por otro lado, también afirma que habría una relación entre el repunte de actividad geológica como temblores y los ovnis. Pero si tenemos que hablar de un volcán que se hizo mundialmente conocido por ser centro de avistamientos de objetos voladores no identificados, es el Popocatépetl, un volcán situado en México, que a diario personas de todo el mundo lo visitan y filman su cima a fin de obtener algún testimonio. Los avistamientos en la cima de El Popo se han vuelto cada vez más recurrentes y los seguidores de las teorías de que se trata de visitantes de otros mundos aseguran que han llegado al lugar idóneo para reunirse. Además, al tratarse de un volcán en actividad, es monitoreado las 24 horas por científicos, lo que facilita la aparición de videos que no tardan en volverse virales. En conclusión, hay una relación entre lo que vio José junto a su madre y la actividad ovni del área. ¿Acaso se trata de una nave de origen desconocido camuflada para no ser vista por la población? Tantos años después y aún José no encuentra respuesta a lo que vio ese día. Si es que tienes un caso inexplicable que quieres compartirnos, ve a la descripción del video o al primer comentario fijado para que puedas completar un formulario y nosotros te contactaremos. Espéranos.